Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Cáncer. Mi queridísimo Cáncer, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Cáncer, con el trabajo. Ya sabéis que hoy también vamos a hablar un poquito de tu lado espiritual. Comenzamos, Cáncer, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías. Ya sabes que también te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta, ¿eh? Cáncer y el trabajo. Vamos a ver. Estás esperando un triunfo, Cáncer. Llevas tiempo esperando un triunfo dentro de lo laboral, ¿no? Un aumento de sueldo o algo por el estilo. Dice, llegarán informaciones o te llegarán informaciones sobre esto que te sorprenderán, ¿bien? Cáncer, que no estáis trabajando. Una persona que se acercará a ti ofreciéndote algo en un principio que no tiene una seguridad, un contrato de por medio. Dice, podría ser la persona que te lleva un triunfo de cara a futuro. Así que atención a esta persona. Cáncer, que tenéis un negocio. Estáis en pleno apogeo dentro de tu negocio y se avecinan momentos muy positivos, ¿vale? Pero dicen, cuidado de quién te dejas llevar, porque justo en este momento tan alto en el cual estás, el dejarte llevar por alguna persona te podría hacer bajar de ese momento. Bien, vamos a seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu economía. Cáncer y tu economía. Vamos a ver. Puedes sentir cierta amenaza respecto a tu economía y de hecho hablan de algo que está relacionado con familiares que están relacionados que están en el exterior, ¿vale? Y dice, estas personas van a dar la lata con una situación que tenéis económica, ¿bien? Esto no se ha terminado todavía y mucha atención a un hombre, ¿bien? Cáncer, ya me contaréis. Vamos a seguimos. Cáncer, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Cáncer que estáis solteros. Bueno, Cáncer que estáis solteros. Estamos un poco desanimados. Cáncer, estamos un poquito desanimados. Y dice que yo siempre digo que después de la tormenta llega la calma, y eso no lo digo yo, lo decimos todos, ¿no? Y es precisamente de lo que hablan aquí, ¿no? Dice que tú estás todavía con la duda de si alguien va a volver o no va a volver. Dice, tienes que darte cuenta de que no va a volver. ¿Esto qué es lo que va a generar en ti? Un sufrimiento, una pérdida, una derrota, como lo quieras llamar. Pero después de esto, es cierto que dicen, tú tendrás la oportunidad de encontrar otra persona en tu vida, ¿bien? Una persona que hablan en un primer momento que hay mucha atracción entre vosotros, ¿bien? Pero que al igual vas a arrastrar ciertas dudas. ¿Por qué? Por lo que has vivido, por esto que estás viviendo a día de hoy o tienes que vivir. Vamos a seguir, Cáncer. Cáncer que estáis solteros. También veo muchos de vosotros, Cáncer, muchos de vosotros que habéis estado en comunicación mucho tiempo con alguien y dice, y esa persona toma una decisión. No erais nada y esa persona toma una decisión. Esto es parte de vosotros. Cáncer, en general, lo que te dicen las cartas, dice, es necesario terminar con esta etapa. Date cuenta de la realidad de esta persona, date cuenta de la realidad de esta etapa para que tú puedas tener la oportunidad de abrir tu corazón a otras personas, Cáncer.
Es muy importante dejar esto atrás, es muy importante. Los caminos en el amor los tienes abiertos, sobre todo en el ámbito laboral. Dice que ahí puede surgir algo. Pero a mí no me sale una persona en concreto todavía. Yo no te puedo hablar ahora mismo como muchas veces sale una persona en concreto. No me sale una persona en concreto a día de hoy. Vamos a ver qué más. Cáncer. Que estáis solteros. Una información que te llegará, te llevará a abrir los ojos o a cerrar esa etapa de la cual hemos hablado, ¿no? Dice, seguidamente, Cáncer, a las 3-4 semanas aproximadamente, tú puedes tener una aventura con una persona que tú ya conoces. Se puede generar una ilusión aquí, pues va a haber cama, seguro, pero no es la persona de tu vida. O sea, volvemos a lo mismo, salen personas, pero no sale una persona en concreto que sea importante. Bien, así que es muy necesario cerrar esa etapa. Cáncer. Ya me contaréis. Cáncer solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Cáncer que estáis casados, los que estáis en convivencia y los que estáis de novios. Vamos a ver, Cáncer casados en convivencia y novios. Hombre, yo voy a decir que aquí uno de los dos dice está en un momento muy bueno, bastante bueno. Pero la otra parte no lo vive como tan bueno. Vamos a ver el porqué. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver qué pasa aquí, Cáncer. Casados en convivencia y novios. La otra parte no lo vive tan bueno porque el triunfo de uno es una derrota para el otro. Así lo dicen las cartas. Voy a ser más clara en esto. Dicen que uno de los dos está volviendo a hablar con alguien del pasado y esto le hace sentir un triunfo. Esto es lo que está pasando aquí. Claro, evidentemente, pues esto no es un triunfo para el otro. ¿Qué pasa aquí? ¿Hablas con esta persona por esto en concreto? ¿Te hace ilusión hablar con esta persona por lo que tenéis en común o porque te gusta o por qué? Estas son las preguntas que nos podríamos estar haciendo. Entonces, ¿esto qué es lo que pasa? Que disloca, genera dudas. Y yo también te voy a decir una cosa en este caso. Es que la persona que inicia las comunicaciones, no sé si tú o tu pareja, uno de los dos, con esta persona del pasado, pues también se hace alguna paja mental que otra. Entonces, mientras que no aparece esta persona, toda la atención es para ti. Pero en el momento que aparece esta persona, por algo que tengan que hablar que tengan en común, que tengan que hablar, que tengan hijos, que tengan en común, en fin, sin que esa persona les dé pie, se hace unas historias de emociones, a lo mejor siente algo por mí de nuevo, o sea, unas historias que están totalmente fuera de la realidad. Quiero decir. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Cáncer, casados en convivencia y novios. Yo creo que esto que pasa, que esto que va a pasar, yo creo que tú lo conoces ya. Esta situación te la conoces ya. O sea, esto ha pasado otras veces.
Esto ha pasado otras veces. Pero ya esta vez sí ya implica un cambio. Cambio, ultimátum, en fin, como lo queráis llamar. Como lo queráis llamar. Cáncer. Entonces, este cambio, ¿qué es lo que implica? O ese ultimátum, ¿qué es lo que implica? Aclárate qué es lo que quieres. Ni más ni menos. Porque estar bien a ratos o demostrar a ratos como que no. Y creo que me entendéis. Que os estéis viendo reflejados en esta lectura. Vamos a seguir. Bueno, mi queridísimo Cáncer, ¿sería esto que pase negativo la iniciación de un cambio hacia la tranquilidad y estabilidad en vuestra relación? Sí. Sí. O sea que yo no veo ni una separación ni nada por el estilo, pero bueno, esto hay que pasarlo. Y yo, como te he dicho, creo que ya lo has pasado otras veces y creo que ya te lo conoces. Lo que pasa es que esta vez ya es la definitiva. Bien, por lo que yo veo. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Cáncer, con tu mensaje especial del amor. Cáncer y tu mensaje especial del amor. Hay decisiones, Cáncer, sobre todo decisiones en lo sentimental, que por un lado solo las puedes tomar tú. Hay gente que te puede dar consejos, pero la decisión final, bueno, tú los consejos ya los coges, los dejas, haces lo que quieras, pero la decisión final siempre es tuya. Eso por un lado. Y por otro lado, el amor no está afuera. El amor está dentro de ti. Eso es el primer punto que debes de tener en cuenta en cuanto al amor, ¿eh? Ya me contaréis. Cáncer, vamos a seguir, seguimos con tu salud. No te me vayas, que vamos a trabajar también con tu lado espiritual. Cáncer y tu salud. Voy a decir, antes de decir nada, que estoy un poco mosca. Estoy un poco mosca con las cartas que estoy viendo desde hace un tiempo para acá, y no voy a decir mucho tiempo, voy a decir un mes aproximadamente. Y me voy a basar en todos los signos, ¿eh? Yo no me baso, ahora mismo no me estoy basando solo en ti, Cáncer. Y te lo digo porque lo que he visto pues me ha... Pues eso, me ha hecho pensar... Mira, para no darle muchas vueltas. Yo vengo viendo de hace un mes para acá, en todos los signos, me voy a basar en todos, algo relacionado con los riñones. Y ahí lo dejo, yo no soy médico, pero claro, después de lo que hemos pasado con esta pandemia, que no se ha terminado, que sí, que no hemos relajado porque tenemos ahora vía libre, porque parece ser que estamos un poco... que el virus tiene menos fuerza, evidentemente. Entonces, después de lo que hemos pasado, me da un poco que pensar, ¿vale? Porque a mí me dicen, Cáncer, y ahora sí voy a ti,
Dice, Cáncer va a gozar en este tiempo de buena salud. Pero de cara a futuro, habrá que tener mucho cuidado con todo lo que tenga que ver con los riñones. Y esto mismo me viene saliendo en todos los signos desde hace un mes para acá. Yo no soy médico. Vamos a seguir. Seguimos. Seguimos, mi queridísimo Cáncer. Seguimos con tu mensaje general. Se me ha caído la carta. Bueno, se ha visto, ¿no? Vamos a ver. Cáncer y tu mensaje general. Cáncer, en este mensaje general te dicen, no delegues las cosas importantes tuyas a otras personas. Por mucha confianza que tengas, Cáncer, por mucha confianza que tengas, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Cáncer. Ahora sí, con tu mensaje espiritual. Bueno, ya sabéis que en este mensaje solo es para las personas que identifiquen a ese ser querido, ¿vale? Cáncer. Estoy viendo a un hombre, Cáncer. Y un hombre que invita a la paz, hace referencia a la paz, necesita que haya paz, necesita que algo se solucione. Dice, yo sabía lo que estaba pasando perfectamente. Lo que pasa es que yo ganaba más callando, porque él siempre decía que estaba como en una encerrona. Habla mucho de una encerrona, como que a lo mejor lo decía muchas veces de cachondeo, pero no era un cachondeo. Llevaba su historia ahí. Dice, hay que llegar a un acuerdo con una mujer, bueno, una mujer, dos mujeres. Dice, es necesario llegar a un acuerdo con dos mujeres. La letra N se me está marcando muchísimo. Y la letra V, Cáncer. La letra N y la letra V podría estar relacionada con esta persona. Habla de esa necesidad de que se llegue a un acuerdo con estas dos personas, Cáncer. Si tú has identificado a esta persona, Cáncer, este mensaje es para ti. Si no lo has identificado, lo tienes que dejar pasar. En este caso, si tengo que decir, Cáncer, si tú tienes la necesidad de que se te amplíe el mensaje, ya sabes que tú puedes contactar con esta persona a través de los sueños. ¿Bien? Mi queridísimo Cáncer, te voy a dar un número, el número 62 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Cáncer, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.